Bueno, para los puntos 4 y 5 del trabajo práctico 8, eh, se pide calcular y comparar el diferencial de una función en un punto y el incremento real que sufre la función en ese punto. Lo que hacemos en esos ejercicios se puede visualizar en el siguiente gráfico, donde tenemos en color celeste la gráfica de la función. En el plano XY tenemos un punto, el punto donde se va a calcular, ya sea el diferencial o el gradiente. La imagen, este punto, el valor que toma la función, se encuentra acá. ¿Sí? Es un valor de z, la altura, ¿sí? Que toma la función en este punto. ¿Y qué pasa cuando de este punto me muevo, me desplazo en el plano XY en dos direcciones? Me desplazo un delta X en la dirección del eje X y un delta Y en la dirección del eje Y. Son estos incrementos que están acá. Este es el delta Y y este es el delta X. ¿Sí? Cuando a X le sumo delta X y a Y le sumo delta Y, obtengo este nuevo punto, también sobre el plano XY. Es un punto desplazado. Y sobre este punto yo puedo calcular también el valor de la función, la altura, que sería el puntito más alto que está acá, y luego puedo hacer la diferencia entre este valor, que es el valor de la función en este punto, el punto incrementado, menos el valor de la función en XY. Esa diferencia entre esta altura, que sería el valor en la función en XY, y la más alta, que sería el valor de la función en el punto incrementado, la diferencia es lo que está marcado acá. ¿Ven? Voy desde el piso hasta acá arriba, sería la función en el punto incrementado. Y desde el piso hasta acá, sería la función en el punto original. Entonces, esta diferencia, esta longitud, es la diferencia, el incremento real que sufre la función. No confundan este símbolo con el de gradiente, ¿sí? Porque está al revés. Este es el delta, el símbolo de gradiente es invertido. Delta f es el incremento de la función cuando las variables x, y pasan de este punto a este punto. ¿Sí? Es cuánto se modifica el valor de la función. Se modifica en todo esto, en este valor, que es un número, ¿sí? Es la longitud de este segmento. Por un lado eso, el incremento de la función. Por otro lado, yo puedo calcular en este punto el diferencial de la función. Y ahí es donde vamos a interpretar qué significa, qué es el diferencial de la función. Yo voy a aproximar en este punto a la función con un plano, con el plano tangente, que está acá en color rosa, ¿no? Se ve una porción del plano tangente a esta función, a esta gráfica, a esta superficie, en este punto, en el punto X, en correspondencia al punto XY. Y el diferencial de la función es el incremento que sufre el plano tangente, ya no la función, no la superficie, sino el plano tangente, cuando paso del punto XY al punto Y. ¿Sí? Entonces, lo vuelvo a decir. Entonces, bueno, decíamos, el diferencial es el incremento que sufre el plano tangente cuando el punto pasa de XY a este punto incrementado, ¿sí? A este punto que me moví del punto original. ¿Cuánto aumenta el plano tangente? Entonces, fíjense, el valor en el plano tangente para el punto XY es este que está acá, es el mismo que el valor de la función, porque el plano tangente coincide, o sea, comparten ese punto. El punto de tangencia es compartido para la superficie y el plano, ¿sí? Pero a medida que me alejo de este punto XY, se empiezan a separar la superficie y el plano tangente. Cuanto más cerquita estoy del punto, el plano tangente, los valores que toma el plano tangente son muy parecidos a los valores que toma la función. Yo si pudiera este dibujo moverlo y hacer zoom acá, voy a ver que en las cercanías del punto XY es muy parecido el plano a la superficie. Cuanto más me alejo, más se separan. Entonces, ¿qué sería el delta F o el delta I? El delta I no, perdón, el delta F o delta Z.
perdón, delta no, diferencial. El diferencial F o diferencial Z, ¿sí? Delta es este de acá, el que ya miramos. Vamos a diferencial ahora. Lo dijimos hace un ratito, es el incremento que sufre el plano tangente. Entonces, en el punto XY, el valor del plano coincide con el valor de la función. Y en el punto desplazado, el valor del plano ya es distinto al valor de la función, es muy distinto, ¿no? En este caso, tienen esta diferencia. Esto que estoy marcando acá es la diferencia entre el diferencial de la función y el incremento real de la función. Esto es lo que aumenta el plano tangente y todo esto es lo que aumenta realmente la función. Entonces, la idea del diferencial es aproximar a la función en las cercanías de un punto, ¿no? O sea, la idea del plano tangente. Pero obviamente esa aproximación tiene un error y ese error que cometo es mayor cuanto más me alejo del punto XY, ¿sí? Yo acá desde el punto XY me puedo mover en infinitas direcciones, ¿no? Porque tengo dos variables que modificar, el X y el Y, sumándole un delta a cada uno. Cuanto más me alejo de este punto, mayor será la diferencia entre estos dos valores, ¿sí? Sí, profe. Sí, profe, lo que escuché hasta ahora sí. Perfecto. Bueno, entonces vamos a ver lo que pide el punto 5. Sí, profe. 4 y 5. Dada una cierta función y un punto P sería el XY, este que está acá, usar diferencial de Z o diferencial F, lo mismo, ¿sí? Para aproximar el incremento que sufre la función al pasar a este otro punto. O sea, este punto es el punto incrementado. Yo paso desde P, que es este punto, el 3,1, a otro punto, 3,52. Me moví ¿cuánto? La X pasó de 3 a 3,5, o sea que tengo un delta X de 0,5. Y la Y pasó de 1 a 2, o sea que tengo un delta Y de 1. Se incrementó en una unidad la variable Y, ¿sí? Al pasar del punto original al punto incrementado. Entonces, para estos dos puntos yo tengo que calcular el incremento real que sufre la función, delta z, y el error cometido en la aproximación. O sea, después de calcular el diferencial y el incremento, hago la diferencia, ¿sí? Después de calcular este valor y este valor, los resto para saber cuánto es el error cometido. Entonces, ¿quieren que lo veamos las cuentas o ya después esta parte se entendió? Bueno, vamos a ver la resolución de este punto 4. Tenemos la función, el punto P, el punto incrementado, dijimos que un delta X de 0,5 y un delta Y de 1. Entonces nos pedía calcular diferencial Z e incremento de Z. Bueno, vamos con el diferencial. El diferencial de una función es una expresión que se calcula de esta manera. La derivada parcial de la función respecto a x por diferencial x, más la derivada parcial de la función respecto a y por diferencial y. Diferencial y diferencial x son incremento de y e incremento de x, respectivamente, ¿sí? Puedo poner de x y de y, o puedo poner h1, h2, o podría poner delta x, delta y, ¿sí? Serían expresiones equivalentes. La más usual es escribirla de esta manera. Bueno, acá la derivada parcial con respecto a x de esta función, como la y cuadrado es constante, al derivar con respecto a x, me queda 1, que es la derivada de x, por y cuadrado. Y cuando derivo esto respecto de y, ahora la x es constante. Entonces la x queda multiplicando por la derivada de y cuadrado, que es 2y. Entonces me queda 2 por y por x. Este es entonces el diferencial de la función. Pero esta expresión es genérica. Este diferencial lo puedo calcular para cualquier punto y para cualquier par de incrementos de x y de y. ¿Sí? Para cualquier punto, el punto lo reemplazo acá y acá, en las derivadas parciales, reemplazo por el punto, y acá, en las de x y de y, tengo que reemplazar por los incrementos que estoy usando en cada caso particular, ¿sí? Vuelvo a repetir, esta es una expresión genérica.
falta, acá abajo están las cuentas. ¿Qué hago entonces? Reemplazo, como dije, acá por el punto. ¿Por qué punto? Por el punto P, el punto donde yo estoy parada, el punto donde calculamos el plano tangente, no en el punto desplazado, ¿sí? El punto P. Bueno, entonces X vale 3 e Y vale 1. Así que acá tengo que reemplazar por 1, acá reemplazo por 1 y por 3, o sea que acá me da 6, esto me da 1, de X es el incremento de X, o sea 0,5, y de Y es el incremento de Y, o sea 1. Reemplazo todos esos números y la cuenta me da 6,5. 6,5 es el diferencial de la función. Es el incremento que sufre el plano tangente cuando pasó de este punto a este punto. El incremento de z es el valor de la función en el punto incrementado menos el valor de la función en el punto original, el punto del cual parto, el P. Acá no sería correcto usar la misma letra para el otro punto, ¿sí? Podemos ponerle Q, ¿sí? Bueno, esto lo reemplazo a ambos puntos en la función, hago las cuentas y hago la diferencia. 11. 11 es entonces el incremento real que sufre la función cuando pasó de este punto a este punto. Entonces, si quiero saber el error cometido, hago la diferencia entre estos dos valores, 6,5 y 11. A ver, esto que dice acá. Voy a grabar esta última parte porque había estoqueado. Bueno, volvemos a decir, entonces, para calcular el error cometido, tengo que calcular la diferencia entre el incremento y el diferencial, que es 11 menos 6,5, que da 4,5. Este número es incorrecto. Bien, ahora sí. No, acá yo lo que digo es no usar el mismo P, porque P es 3,1. Entonces, acá sería Q. Ah, listo. Listo, me pensé que era algo referido a lo que estábamos viendo. No. Estas expresiones que están acá no las toman en cuenta. Toman en cuenta el cálculo de incremento de z, el cálculo de diferencial z, y después hay que poner error igual, incremento de z menos diferencial z, es decir, 11 menos 6,5 igual 4,5. Pero ahora el aumento, el incremento de y e incremento de x. El punto desplazado es el punto 3,4. Acá está mal 3,4. Porque le sumo 1 a la x y me da 4. Y le sumo 2 a la y me da 3. 4, 3. Es al revés. ¿Sí? Entonces están mal las cuentas. ¿Alguien lo había mirado? Bueno, lo voy a escribir en papel para no confundir. Ahí estamos. Para esta función paso de este punto a este punto, entonces tengo un incremento de x de 1 y un incremento de y de 2. ¿Sí? Bien. Este sería el de x y este sería el de y. Bien. Para calcular delta z, lo que tenemos que hacer es el valor de la función. Esperen que... porque se me va... Acá. El valor de la función en el punto 4,3 y restarle el valor de la función en el punto 3,1. El valor de la función en 4,3 es 4 por 9, 36, y el valor de la función en 3,1 es 3. Entonces la diferencia es de 33. Ese es delta z. Ahora diferencial z. Diferencial z es
vamos a escribir de vuelta la expresión del diferencial. Derivada con respecto a x, o sea, y al cuadrado, por dx, más derivada con respecto a y, o sea, 2xy, por dy, ya está. Este es el diferencial. Y ahora el diferencial lo calculamos, podemos llamarlo de z o de x, ¿sí? Lo mismo, o de x, no, de z o de f. Si calculamos en el punto 3,1, recuerden que lo tengo que calcular en el punto P, en el punto del cual parto, ¿sí? Entonces, diferencial z en el punto 3,1 es, reemplazo acá por 1 y reemplazo acá por 1 también, ¿no? Entonces, 1 por 1 más, acá reemplazo por 3 y por 1, que me queda 6, por di, incremento de i, que es 2. Así que me quedan 12 y 1, 13. 13 el diferencial z, el incremento que sufre el plano. Entonces, el error cometido en la aproximación es incremento de la función. No le gusta que copie y pegue. Me desarma el... Bueno, incremento delta z menos dz. Es decir, 33 menos 13. O sea, 20. 20 es el error cometido. Y en el anterior, que era de la misma función y para el mismo punto P, pero con un delta x y delta y menor, más chico, el error que cometíamos era de 4,5. Bueno, fíjense, aumentó un montón, ¿sí? Antes, el error era de 4,5. Cuando teníamos delta x y delta y menores. Dejo así. Delta y. Ahí. Mira lo que me hace. Me escribe para arriba, me escribe por abajo. A ver. Ahí está. Perfecto. Igual se entiende, profe, es lo que nos mostraba recién en el gráfico, ¿verdad? Perfecto, sí, sí, es lo que les mostraba en el gráfico. Agustina, ¿te puedo hacer una pregunta con respecto a la notación? Dale. Viste que ahí vos pusiste diferencial z en el punto 3,1. ¿Se puede poner diferencial z y entre paréntesis 3,1 o p, por ejemplo, si fuera el punto en el que del que estamos hablando? Sí, sí. Está bien. Ok, gracias. Está bien. Se puede, sí, sí. A veces, por lo general, lo solemos usar más con la F, pero también con el Z lo podemos usar. A veces también se puede hacer... así está bien, esta es la más cómoda para indicar en qué punto reemplazo. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, la interpretación de la diferencia del error es, como recién alguien dijo, es lo que estábamos analizando hace un ratito gráficamente, ¿no? Cuanto mayor son delta x y delta y, más me alejo del punto, la diferencia entre la función y el plano tangente se incrementa, aumenta esa diferencia, ya que va a aumentar el error. Si calculo más cerquita van a ser más parecidos y más lejos van a ser una diferencia mayor. Bueno, bien. ¿Seguimos con otro punto? ¿O quieren preguntar algo más de acá? Ahí está. Para resolver el punto F, entonces, que nos piden calcular el gradiente de la función, el gradiente es un vector
formado por las derivadas parciales de la función. En este caso, como en el f que vamos a resolver tiene 3 variables, van a ser 3 derivadas parciales. La derivada parcial con respecto a x, con respecto a y y con respecto a z. Vamos a calcularlas entonces por separado para no mezclarnos acá y después copiamos todo acá al gradiente. Bueno, esta función la tengo que derivar con respecto a x. Entonces miro en dónde aparece la x y veo que la x es un cociente y aparece tanto arriba como abajo. Entonces es un cociente de funciones de la variable x. Así que tengo que aplicar la regla del cociente. ¿Cómo es la regla del cociente? Me va a quedar un cociente, ¿sí? La derivada. En el denominador me va a quedar lo que teníamos antes en el denominador, pero elevado al cuadrado. Ahí. Y en el numerador viene la regla, ¿no? Es la derivada de lo de arriba, que es 1, por lo de abajo sin derivar, x más y. Menos, y este menos es por fórmula, lo de arriba sin derivar, o sea, x, por la derivada de lo de abajo. Cuando derivo esto, la parte de abajo, tengo que tener en cuenta que la x es la variable y la y es una constante. Es como si esto fuera un 5, x más 5. Cuando derivo x más 5, el más 5 al derivarlo vale 0. O sea que al derivar este término queda 0. Y al derivar la x queda 1. Entonces 1 más 0, 1. La derivada de lo de abajo es 1. ¿Sí? Esto lo puedo acomodar en el numerador. Bueno, este por 1 directamente no lo escribo, este tampoco, y resto esta x con esta. Entonces me queda y en el numerador sobre lo mismo, lo de abajo lo dejo igual. Ahí está. ¿Está bien? Sí, hasta ahí voy bien. Cuando veo que me aparece lo que yo quiero analizar, lo que estoy buscando, pero lo que me va a pasar ahora es cuando hago la derivada parcial con respecto a y. Ahí se me complica. Bueno, para hacer la derivada parcial con respecto a y, a ver, quiero cambiar la y. Ahora miro, tengo la variable en el denominador solamente, ¿sí? Entonces, a esta función yo la puedo pensar de esta otra manera. A ver. La voy a escribir acá, de vuelta. Puedo pensar esta f de x y z como x por 1 sobre x más y. Separo este cociente como un producto. Saco la x, la multiplico acá al costadito y arriba de la fracción entonces me queda un 1. ¿Para qué hice eso? Para considerar esta x como constante. ¿Puedo hacer esto o puedo aplicar directamente la regla del cociente? Eso es indistinto. Vamos a hacerlo de las dos maneras. Si quieren, así lo aclaramos. Escrito de esta manera, yo tengo el producto de una constante, porque ahora la variable es la y, esta es una constante, por la derivada de una función. Entonces, para derivar esta función, ¿sí? Lo puedo pensar como una función inversa, o lo puedo pensar como decía Natalia, bien, escribirlo como a la menos 1. Esperen que lo voy a dejar más vale acá y lo voy a escribir al costadito. Este cociente lo puedo pensar como una potencia de exponente negativo, x elevado a la menos 1. Y entonces ahora tengo que derivar una potencia, ¿sí? Este primer factor es una constante y esta es una función, porque acá está la variable y,
que es compuesta, porque tengo que derivar primero la potencia y después lo de adentro. ¿Cómo me queda la derivada entonces parcial con respecto a y? Digo, la constante la dejo multiplicando, x, por la derivada de la función, que como dijimos, empiezo derivando la potencia, que es la función más externa, baja el exponente multiplicando, y le resto 1 al exponente, entonces me queda a la menos 2, menos 1 me da menos 2, y multiplico por la derivada de lo de adentro. Sigo derivando con respecto a y, entonces cuando derivo lo de adentro, esto es constante, o sea, me da 0, y esto al derivarlo me da 1, o sea, por 1. A ver, ¿cómo se podría acomodar esto mejor? Me queda menos x en el numerador, y todo esto, como está negativo, lo paso al denominador. Es una forma de escribirlo. Así, y todo al cuadrado. Ahora queda positivo el exponente porque invertí. Entonces sería la derivada parcial con respecto a y. Si no hago esto de escribirlo como un producto y con una potencia, lo puedo pensar como un cociente, como está acá inicialmente. Entonces voy a hacer la misma derivada parcial, de otra manera. Voy a aplicar la regla del cociente. Dijimos, en el denominador, cuando hago un cociente, derivo un cociente, en el denominador me queda lo mismo pero elevado al cuadrado. Y en el numerador tengo que aplicar la regla que dice la derivada del de arriba, que en este caso es 0, por el de abajo sin derivar. Menos el de arriba sin derivar, x, por la derivada de lo de abajo. Cuando derivo lo de abajo, de vuelta, esto me da 0, la x, y la y me da 1, así que 1. Y esta me parece que es más sencilla, llego más rápido a la respuesta, ¿no? Fíjense que es lo mismo que tengo arriba. Arriba el primer término se anula porque está multiplicado por 0. Así que me queda menos x en el numerador y todo esto abajo. Bien. Y la derivada parcial con respecto a z es la más sencilla. ¿Por qué? Porque la z no está escrita en la función. La función no depende explícitamente de z. Sí depende de z, pero en realidad, porque es una función de 3 variables, pero el comportamiento de la función no está atado a lo que le pasa a z, ¿no? Para un mismo x sí, z puede valer cualquier cosa y eso no me cambia el valor de la función, ¿no? Pero bueno, a lo que nos interesa ahora, que es derivar, como z no está escrito en la función y estoy derivando con respecto a z, todo esto es una constante y la derivada de una constante es 0. Entonces f sub z es igual a 0. Derivada parcial respecto a z. Entonces armo el gradiente con estas tres derivadas parciales. Primera, la segunda y la tercera. Y esta es la respuesta del problema. Díganme si tienen alguna duda. No, profe, a mí se me hizo, ahí lo entendí todo. Gracias. Bueno, acá también pide gradiente. Este va a ser un gradiente de dos componentes, porque son dos derivadas parciales. Vamos a calcularlas por separado, f sub x y f sub y. F sub x será, bueno, tengo una función compuesta que la más externa es el seno. Entonces, para derivarla, derivo primero el seno. La derivada del seno es coseno. Y lo de adentro queda igual, porque todavía no lo estoy derivando. Y esto, como es regla de la cadena, porque es función compuesta, lo multiplico por la derivada de lo de adentro. Cuando derivo lo de adentro, ¿qué me queda? Es una suma. Entonces,
la variable es la x, estoy haciendo la f sub x. Entonces, la derivada de x es 1 más la derivada de y, que es 0, porque es constante. 1 más 0, 1. La derivada de lo de adentro es 1 por 1. Y en el otro, en la derivada con respecto a y, la derivada parcial con respecto a y, la primera parte es igual, porque la derivada de la función más externa sigue siendo coseno, pero la derivada de lo de adentro de vuelta es 1, porque ahora es y constante, y es la variable, por lo tanto la x es la constante, así que 0 la derivada de x, 1 la derivada de y, o sea que multiplico por 1. Así que queda directamente lo mismo acá. Derivada parcial respecto a x es igual a la derivada parcial respecto a y. El error que tenía en la resolución que estaba subida es que acá multiplicaba por variables. Por x y por y, creo. Claro, yo estaba haciendo exactamente lo mismo y no me estaba dando cuenta por qué y ahí sí lo entendí. Gracias, profe. ¿Qué otro? Bueno, la ecuación del plano tangente a una superficie, ¿sí? Cuando es gráfica de función, o sea, cuando la superficie tiene una expresión de este tipo, z igual f de xy, y me dan un punto x0 y 0, z0, que pertenece a la superficie, es decir, cuando el z0 se obtiene reemplazando en x y en y en la función, ¿sí? Por estos valores, y así obtengo el z0. ¿Cuál es la ecuación del plano tangente? Es z menos z0, esta z no la tengo que reemplazar, va a ser la variable z del plano, z0 es la coordenada del punto, es igual a la derivada parcial de la función con respecto a x evaluada en el punto xy, las componentes del punto que pertenecen al conjunto de definición, por, y acá viene x, que no lo reemplazo, esta x es la variable del plano, la variable x, menos la coordenada en x del punto, más la derivada parcial respecto a y evaluada en el punto xy, por y menos y sub 0. Esta y no se reemplaza. Si acá se reemplaza todo menos esta z, esta x y esta y. Bueno, después pueden acomodar el plano, la ecuación para que verla de la manera que ustedes quieran, ¿no? Pero una vez que ya reemplazan todo esto, tienen el plano tangente. ¿Qué necesitan? Nada, necesitan la función y el punto. A veces les da solo el xy y ustedes tienen que calcular el z, ¿sí? Como son los ejercicios del punto 6. Les da la gráfica de función, o sea, la expresión, perdón, de la función, la fórmula. Acá falta el z igual, pero es una función fxy, es una función de dos variables. Y me dan las coordenadas del punto donde lo tengo que calcular. El x y el y. Me falta el z0. Bueno, ¿cómo calculo el z sub 0? Reemplazando a x sub 0 e y sub 0 en la función z o f. Hacen esta cuenta y les da el z sub 0. Por un lado eso. Por otro lado, lo que vos estabas preguntando me parece que tiene que ver con el b. ¿Por qué? ¿Qué función o qué gráfica, vamos a decir mejor, qué gráfica, qué superficie es la gráfica de esta función? Mírenla bien. ¿De qué se trata esta función, esta ecuación? ¿Qué está representando? Tengo todas las variables elevadas a la 1. ¿Sí? Es un plano, exactamente. Cuando esto, si lo grafican, no pide graficar, pero si ustedes grafican esto van a ver que es un plano. ¿Sí? Es un plano. Entonces me piden el plano tangente a un plano. Es como pedirme la recta tangente a una recta. ¿Qué me va a dar cuando le busque el plano tangente a un plano? El mismo plano me va a dar. ¿Sí? Yo tengo un plano y un punto del plano, y sobre ese punto busco un plano tangente, un plano que apoye a la superficie en ese punto
y que tenga el comportamiento de la función. Y va a dar el mismo plano, ¿se dan cuenta? No podría ser otra cosa. Claro. Ahí. Eso es lo que debe haber Sí. escrito. Otra cuestión por ahí es esta. Está bueno darme cuenta de qué se tratan las superficies, ¿no? Porque ayuda un poco a entender las cuentas y qué estoy hallando. Esta función es un paraboloide la gráfica, ¿sí? Es un paraboloide invertido, porque miren, si yo no miro este 4, si miro la x y la y están las dos al cuadrado, la z está elevada a la 1, si fueran positivas sería el paraboloide apuntando hacia arriba. Cuando le pongo un negativo es el paraboloide invertido, mira hacia abajo, y con el 4 que está positivo sube 4 unidades hacia arriba. ¿Se lo imaginan a la gráfica de esta función? Si es el paraboloide es la copita. Es como esto que está acá, medio parecido a esto que está en rosa. Es como que tenés abajo dibujado. Que es no como esta gráfica de la que está acá, suponiendo, pero esta no estaría centrada en el origen, ¿no? Este paraboloide tiene eje de simetría, el eje Z, ¿sí? El vértice está sobre el eje Z y está desplazada 4 unidades hacia arriba. El vértice, este puntito más alto, está en 4 del eje Z, ¿sí? Porque cuando x e y valen 0, z vale 4. Bueno, es un paraboloide. Y me piden que el plano tangente en el punto 0, 0. ¿Se lo imaginan? Esto, piénsenlo, este puntito está sobre el eje Z. Y me piden el plano tangente en x0 e y0. Tengo que ir a la superficie. sería como un techo. Sería como un techito. techito. Este plano, acá tengo un plano tangente en un punto que no es el vértice, pero yo estoy buscando el plano tangente ahora en el vértice, acá arriba. Ese techito, ¿por qué es un techito? Porque ¿cómo es ese plano? ¿Qué característica tiene? El plano que puedo dibujar como el plano tangente en este puntito de acá arriba. Es paralelo. Y es Paralelo a paralelo. Exactamente, va a ser un plano de ecuación z igual a algo. ¿Z igual a qué? Ya me pueden decir igual a qué. Si yo ya sé ese vértice dónde está. Z igual a 4. Este plano tangente, A z 4. igual a 4. Hagan igualmente todas las cuentas y van a ver que, porque las derivadas parciales se van a anular en el punto, entonces todo esto vale 0 y acá les va a quedar z menos 4, cuando despejan z es z igual a 4. Eso desde el punto de vista algebraico. Pero desde el punto de vista gráfico lo puedo pensar así como lo estamos haciendo, ¿no? El vértice, estoy buscando el plano tangente en el vértice del paraboloide. Eso me va a dar, como decía Natalia, un techito. En realidad decimos un plano paralelo al plano XY. ¿Sí? Entonces ya cuando encuentre que se me anula todo, bueno, perfecto, vas por el buen camino en este caso. Acá van a encontrar el mismo plano y acá, bueno, verán qué les da. Pero esta superficie es una esfera. En realidad la parte de arriba de una esfera, de radio 4, ¿sí? Acá z, si elevo al cuadrado, o sea, va a ser z positivo, elevo al cuadrado y paso estos dos para el otro lado sumando y me quedan x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a 16. Es la ecuación de una esfera de radio 4, centrada en el origen. Pero como está la parte positiva, nada más en la parte de arriba de la esfera. Y me piden el plano tangente en este punto. Nada, eso es anecdótico, no, en este no me ayuda. Saber que es una esfera no me ayuda a resolver nada. Bueno, acá me están dando el punto con sus tres componentes, la x, la y y la z. Puedo verificar que realmente este punto pertenece a la superficie, reemplazando acá a la x, a la y por 0, y z me da 1, perfecto, porque e a la 0 es 1. Así que este punto es un punto de la superficie. Y el 8 dice aproximar mediante un plano la función esta, en correspondencia a este punto. Lo que le está diciendo de otra manera, les está pidiendo lo mismo, es el plano tangente, ¿sí? Aproximar mediante un plano una función sería el plano tangente, ¿no? En un punto. ¿Cuál es el plano que te aproxima a la función? Es el plano tangente, ningún otro, ¿sí? Eso con respecto a esto de plano tangente. Y con respecto a lo de recta normal, bueno, acá dice, conociendo el plano tangente a una superficie en un punto,
podemos hallar la recta normal a la superficie en ese mismo punto. No es otra cosa que la recta que pasa por ese punto, el punto de tangencia, y tiene como dirección la normal del plano. Acá lo tenemos graficado. Este es el punto P, este vector es el vector normal, que va a ser la normal del plano. No sé si eso lo vieron así bueno, esta es la ecuación vectorial de una recta, esto lo vieron en geometría, no sé en qué geometría, en la de segundo. En geometría De segundo. Sí, de segundo. X de t es igual a P, el punto de paso, el punto por donde pasa la recta, más t, que es el parámetro, por d, que es el vector dirección. Entonces, cuando ustedes tienen un plano escrito en forma cartesiana, ¿sí? La ecuación del plano, la voy a escribir acá. AX más BI más CZ igual a D, esta es la ecuación genérica de un plano. Ahí aparece el vector normal. ¿Cuál es el vector normal al plano? Son los coeficientes variables. A, B, C, Exacto. los coeficientes. Tengo que escribir los tres términos de las tres variables del mismo lado del igual, para no hacerme lío con los signos, ¿sí? No me va a quedar cualquier cosa, ¿sí? Las tres variables, los tres términos que contienen las variables tienen que estar del mismo lado del igual. Y entonces los coeficientes de cada una de las variables, en forma ordenada, el primero es el coeficiente de la X, el segundo el de la Y, el tercero el de la Z, me van a dar el vector normal del plano, ¿sí? Entonces, en el primero, que era, el plano era z igual a 4, el vector normal a este plano es coeficiente para x, 0, porque no está escrita, coeficiente para y, 0, coeficiente para z, 1. Este es el vector normal al plano. Y sí, porque recuerden que este era un plano horizontal, paralelo al XY, al piso. Y este vector es el versor unitario que indica la dirección del eje Z, ¿no? Ese vector apunta hacia arriba, verticalmente hacia arriba. Y sí, es normal al plano Z igual 4, ¿están de acuerdo? Este es el vector normal a este plano. Vamos a este otro. Acá el plano tangente, dijimos, les va a dar el mismo plano. Así que les va a dar Z igual 2x más 3y más 1. Les va a dar esto mismo. Pero así no me conviene verlo. ¿Cómo me conviene verlo? Paso este z para este lado restando y el 1 lo puedo dejar ahí o lo puedo pasar restando de este otro lado. ¿Sí? Yo lo que necesito tener es esto, las tres variables del mismo lado del igual. Ahora la normal de este plano es el vector 2, 3, menos 1. Este vector es el vector normal al plano. Acá lo tenemos gráficamente. Si este es el plano tangente, el vector normal es un vector perpendicular al plano. ¿Sí? Bueno, si este vector es perpendicular al plano, entonces me indica la dirección de la recta normal. Lo que estamos buscando ahora es una recta que pasa por este punto y tiene esta dirección. ¿Se la imaginan? ¿Sí? Es como este vector lo estiro, lo continúo para ambos lados y tengo la recta normal a el plano, o sea, en realidad a la superficie. ¿Se entendió?